Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Luis Pinzón, administrador de empresas y creador de la estrategia Creo, y de eso vamos a hablar. En un momento regresamos y entramos en materia. Existe un lugar donde las ideas se materializan. Un espacio creativo para darle vida a tu proyecto. Aquí tienes las herramientas y un equipo profesional dispuesto a ayudarte. Crea con libertad. Narra tus historias a través del lente y que el alma de tu sonido viaje. Tienes a disposición un estudio para alcanzar eso que visualizas y lograr contenidos de calidad. Vica Producciones. Generamos empatía en tu comunidad. Como les dije, estamos con Luis Pinzón, un administrador de empresas y asesor que está desarrollando o desarrolló una estrategia, la estrategia Creo. Y vamos a hablar de ella, de esos 4 puntos que tiene la estrategia Creo, de crear, reinventar, emprender y operar. ¿Lo dije bien? Sí, eso está bien. Luis, Miguel, gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos hoy. No, a ti, Maritza, siempre es un placer venir a acompañarlos y obviamente participar algo del conocimiento, y más que el conocimiento, como de las experiencias, y a través de eso está la estrategia Creo. ¿Por qué la estrategia Creo? Porque realmente, digamos que rompimos paradigmas a través de la pandemia y nos dimos cuenta que las estructuras administrativas tenían que volverse más disruptivas. Entonces, a partir de eso comenzó como a plantear cómo mejorar los procesos que ya están en las empresas, y más que eso, que sean eficientes y a la vez no se caigan los negocios tan rápidamente, sino que podamos tener etapas donde los podamos, digamos que reinventar, y más que reinventar, pues mejorar para que sean más efectivos. Ese es uno de los puntos, pues, de la estrategia Creo, la reinvención. ¿En qué consiste esa estrategia? ¿Cómo se desarrolló y cómo llegaron a ese punto de decir, bueno, tenemos estas 4 letras que significan mucho? Porque pues la sola palabra pues ya significa mucho, creo, pero cada significado de cada letrica tiene un contenido muy importante. Claro que sí. La estrategia que está planteada que primero puedes hacer efectivos pues tanto tus sueños, tus proyectos, tus negocios, y más que eso, no dejarlos decaer, porque siempre van a tener afectación por muchas circunstancias. Una circunstancia, la pandemia; otra circunstancia, pues tantos cambios en el tema económico, la devaluación, el dólar. Entonces, digamos que la idea es ser efectivos en el momento que cada variable comienza a afectar pues tu proyecto de vida, por así llamarlo, o tu negocio. Entonces, cuando hablamos de Creo, pues son 4 palabras que cada una tiene un significado en diferentes etapas, incluso pueden ser funcionales en diferentes momentos. Por eso hablamos de Creo, que es crear, reinventar, emprender y operar, ¿cierto? Entonces, ya como la puedas o la quieras aplicar, ya está en los conceptos que tú tengas. La quiero aplicar en mi negocio, claro. La quiero aplicar en mi proyecto de vida, también puede ser aplicable. La quiero aplicar en mis conceptos profesionales, también la puedo llevar a esos campos. Digamos que la estrategia está encaminada o globalizada a que sea aplicable y efectiva a cualquier campo. Luis, lo puede aplicar cualquier persona, pero debe tener como un mercado al cual ustedes quieran dirigirse. Claro que sí. La idea es asesorar efectivamente tanto a las personas como a las empresas en los campos que se les encuentre, puede ser las debilidades, o que están de pronto quedados en esos conceptos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea sí es tener un banco, o más que eso, un grupo de amigos, asesores en diferentes ramas, ya sea mercadeo, ya sea administración, ya sea partes contables, para que puedan apoyarte y redireccionarte esos procesos donde estás generando debilidad y donde realmente tu negocio o tu proyecto está comenzando a flaquear, y ser efectivos en que no se acabe, sino que tengan otras fases de poderlo mejorar en el momento adecuado. ¿Qué logramos aplicando la estrategia? En productividad, ¿dónde vemos los resultados? Claro que sí. La idea es que realmente productivamente tu negocio no entre en ese declive que entran, pues digamos que todos los negocios tienen como un ciclo de vida, ¿cierto?
Inician como una iniciativa, una inversión, pronto sí le apuntas a un nicho de mercado que crees tener claro y aumentan hasta cierto punto donde o se estancan o se explotan de una manera pues efectiva. Muchos negocios sí suben porque son de pronto innovadores en el momento, pero cuando comienzan a tener competencia en ese mercado no hacen una reinvención necesaria y lo que hacen es comenzar a declinar. Malas inversiones, malas compras, malas cotizaciones hacen que comiencen a afectarse todos estos temas. Incluso los estudios que no se hacen bien de mercado, incluso las afectaciones, como te decía, cambios de moneda, los mercados, la inflación, son cosas que normalmente el empresario y hasta la misma persona no tiene claros y cuando ve que los afecta no sabe ni siquiera cómo reaccionar. Sí. Entonces la idea es que tanto sea productivo en que el ciclo de vida del negocio no caiga tan rápidamente, sino que en los puntos claves puedas hacer estrategias efectivas para que realmente sigan su camino en ascenso. Luis, esto, pues nos contaste que la estrategia se dio básicamente en pandemia. Sí, claro. Porque viste que se había bajado la productividad. ¿Por qué te inspiraste como para crear una estrategia viendo las necesidades o las tuyas propias y dijiste, bueno, voy a desarrollarlo esto? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, mira que en pandemia vimos muchos procesos donde la gente hablaba de reinvención o de emprender, pero tú comienzas a mirar esos emprendimiendos o esas reinvenciones que se hicieron a través de pandemia. Sí, porque la palabra de moda en pandemia fue la reinvención. Incluso el emprender, ahora todo el mundo volvió emprendedor. Pero ¿cuál es la cuestión? Vas a ver, y esos emprendimientos y de pronto esas reinvenciones que hicieron muchos no fueron efectivas. Duraron el corto plazo mientras digamos que hubo un encierro general y cuando ya comenzó a volverse la normalidad todo cayó al piso, incluso muchos emprendimientos desaparecieron. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente no hubo un planeamiento claro de cuál era nuestro nicho de mercado, a qué le íbamos a apuntar y realmente si nuestra estructura o lo que nos inventamos inicialmente de modelo de negocio iba a ser funcional cuando las situaciones cambiaran. De pronto sí era funcional cuando estábamos, digamos, en un encierro, pero ya cuando todo comenzó a circular normalmente no nos adaptamos de nuevo a las circunstancias o incluso muchos no se adaptaron nunca al encierro y lo que hicieron fue quebrar totalmente. Entonces digamos que la idea es esa, plantear una estrategia que sea funcional en cualquier momento de la vida o cualquier momento circunstancial donde tengas que estar cambiante y más que eso estar innovando constantemente. Bueno, Luis, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Existe un lugar donde las ideas se materializan. Un espacio creativo para darle vida a tu proyecto. Aquí tienes las herramientas y un equipo profesional dispuesto a ayudarte. Crea con libertad. Narra tus historias a través del lente y que el alma de tu sonido viaje. Tienes a disposición un estudio para alcanzar eso que visualizas y lograr contenidos de calidad. Vica Producciones. Generamos empatía en tu comunidad. Regresamos a Mercadeo con Voz y estamos con Luis Pinzón hablando de la estrategia Creo. Y esa estrategia está compuesta por 4 palabras: crear, reinventar, emprender y operar. Entonces vamos a desglosarlas cada uno y a ver cómo se van aplicando al momento, a la situación, a la actividad que realicemos. Entonces veamos cómo es crear, la C. Listo. Cuando hablamos de crear, tengamos en cuenta que hablemos de, por ejemplo, un negocio. Alguien tiene una idea de negocio. Listo. Entonces digamos que hablamos de la creación, del cómo vamos a realizar esa idea de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando normalmente creamos un negocio o tenemos un proyecto, normalmente no miramos todas las aristas posibles. Cuando flaqueamos en ese punto, de seguro más adelante vamos a comenzar a ver que tuvimos una debilidad. Una debilidad, ¿por qué? Porque no hicimos un buen presupuesto, porque no hicimos un buen cálculo de los gastos necesarios, costos fijos, temas contables. Entonces, ¿cuál es la idea en la creación? Si tú tienes una idea de negocio, que no se te vuelva un muro, que realmente no sepas por dónde... Un sueño, porque es una palabra tan linda, pues es que crear es muy bonito, pero se queda uno ahí pues en el sueño, en la nebulosa, y yo quiero esto y esto y esto, pero no concreta nada. A eso venimos. Entonces, ¿qué pasa? La idea es
crearlo, ¿cierto? Concretar esa idea, volver la verdad que realmente se vuelva física, por así llamarlo. Pero que la hagamos bien es que realmente nos aseguremos de los que saben, de los que ya han tenido experiencia en el tema o que necesitamos una especialidad. No sé, un tema contable, un tema jurídico, un tema administrativo, un tema de marketing. Entonces, cuando arrancas bien rodeado de especialistas, de seguro tu negocio va a arrancar vivo, va a arrancar con un prospecto, con un proyecto rentable. ¿Por qué? Porque de pronto tienes la mejor idea, pero ni siquiera sabes cómo organizarla, de dónde sacar los recursos, cuánto vas a invertir en eso. Ahora bien, puede que ya lo tengas. Entonces digamos que el crear no solo aplica a ideas nuevas, sino también puede ser a ideas ya en proceso. ¿Por qué? Porque digamos que más adelante vamos a ver todo el tema de reinventar de la siguiente, pero la creación tiene que ser constante. ¿Constante por qué? Porque se te van a presentar siempre nuevas situaciones, nuevos impedimentos, nuevas situaciones cambiantes y en ese momento tienes que crear la solución adecuada, porque si no, eso se te puede volver la dificultad y acabar totalmente tu sueño o tu proyecto, lo puedes acabar ahí. Pues es crear con los pies en la tierra. Sí, la idea es estar apoyado con una buena asesoría de amigos, obviamente especialistas en los temas, para que realmente se cubran todas estas necesidades desde el inicio y de pronto no sintamos cuando alguna nueva novedad o circunstancia nos afecte, porque la tenemos planeada y tenemos como un plan de qué hacer en el momento que se presente. Bueno, entonces ya vamos a reinventar. Okay. A la R de reinventar. Este término sí se puso muy de moda en la pandemia, como decíamos. Entonces, ¿qué pasó? Se puso de moda porque nos vimos obligados, todos, a reinventar cómo estamos viviendo y con respecto a este tema de la pandemia, cómo debíamos vivir. Muchas empresas no lo lograron y realmente se quedaron estancados porque nunca pensaron que fuera a pasar. Pero más que eso, hablábamos también de los emprendimientos que entonces arrancaron nuevos emprendimientos basados en la pandemia, en este tipo de situación, pero cuando pasa pandemia o cuando las situaciones ya comienzan a cambiar, se quedaron también estancados. Entonces, ¿de qué habla reinventar? Que tenemos que estar reinventando a cada momento. Cada paso tiene que ser una reinvención. Las empresas que no se reinventan, que no actualizan sus procesos, que no hacen revisiones, que no hacen mejores modelos o modelos prospectos de futuro, son los que quedan estancados. Y de seguro, si tu sueño es de esos que están en un modelo muy estático o muy cuadriculado, de seguro no van a pasar las fases de los cambios continuos. Tengamos en cuenta que ahora el mundo está más rápido. Entonces hay que estarse reinventando constantemente. ¿Detectas algo? De una vez reinventa el proceso para que se mitigue y obviamente eso no se te vuelva el hoyo negro por donde se te vaya tu negocio. Es como desde la parte de crear un modelo flexible que tenga la posibilidad de reinventarme en cualquier momento. Es integrar, es una palabra, un juego de palabras que se complementa todo con todo. Es que pero te decía al comienzo, van concadenadas, pero perfectamente las puedes cambiar de orden dependiendo cómo vaya siendo la circunstancia. No, tú ya tienes montado el negocio, se me presentó una situación, puedo reinventar. Pero eso no quiere decir que dentro de tu negocio no puedas crear una nueva idea de negocio que esté alineada con una necesidad que esté creada o que estés creando para tu nicho de negocio. Bueno, Luis, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Existe un lugar donde las ideas se materializan. Un espacio creativo para darle vida a tu proyecto. Aquí tienes las herramientas y un equipo profesional dispuesto a ayudarte. Crea con libertad. Narra tus historias a través del lente y que el alma de tu sonido viaje. Tienes a disposición un estudio para alcanzar eso que visualizas y lograr contenidos de calidad. Vica Producciones. Generamos empatía en tu comunidad. Regresamos a Mercadeo con Vos y estamos aquí compartiendo con Luis Pinzón su estrategia Creo. Ya vimos crear, reinventar y ya vamos para emprender. Ok. Otro término también que se puso muy de moda en pandemia, emprender. Entonces resultó que todo el mundo volvió un emprendedor, pero también basado en pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Este tema de emprender no es novedoso. Realmente es una palabra que poco utilizábamos, pero de ahí arrancan muchos sueños. Mucha gente tiene un conocimiento, tiene una tradición, tiene algo que en algún momento sí ve que puede ser comercializable o puede ser realizable. Hablamos de aspectos de la vida.
Entonces emprender habla de eso, de iniciar un camino, pero volvemos al mismo tema. Realmente, ¿cómo inicias un buen camino? Cuando tienes un buen guía. Hablaba yo con alguien que es muy complicado caminar en la noche si no tienes una linterna, ¿cierto? Entonces, a veces la gente prefiere comenzar el camino solo y cuando comienza a ver los obstáculos se da cuenta que realmente sí necesita tener asesores. Sí necesita tener un conocimiento básico y obviamente unas buenas bases para que este emprender realmente funcione. Entonces, digamos que volvemos al tema de la pandemia. No es porque pasó esa situación, entonces arranquemos de acá, sino más bien que sea algo constante. Algo constante porque emprender no es solo tener una nueva idea, un nuevo negocio. Ajá. Emprender es tener un nuevo objetivo o mejorar tu objetivo para llegar a la meta que te propusiste. Y es que el emprendedor, necesariamente, todo empresario tiene que ser un emprendedor. Es que hay uno ve aquí, pues a las grandes empresas no se hicieron solas, empezaron con una idea pequeña en un garaje como don José María Acevedo de ACEP. Él empezó en un garaje. ¿Y qué es hoy ACEP? Tiene 2 plantas gigantescas, está maquilándole a Whirlpool, está haciendo cosas gigantes, tiene su marca propia, tiene una atención. Y así tenemos miles de ejemplos que empezaron con una idea pequeña y fue creciendo. Esa es la constancia. Entonces, ¿qué pasa? El emprender viene a muchas más cosas y es más que tener solo el valor de arrancar, porque todo el mundo nos va a dar miedo, es realmente buscar que ese valor que tuvimos realmente está acompañado. Y está acompañado, vuelvo al tema, de buenos conocimientos, buenas guías, obviamente buenos ejemplos y obviamente muy basados en las experiencias que han servido. Digamos que te va a facilitar mucho mejor el camino. Pero emprender no es que arranques de nuevo de cero. También puedes arrancar en ciertos puntos de tu negocio. Ajá. Por eso te decía que hay negocios donde quedaron estáticos ahí y como no volvieron a emprender, entonces sus líneas de negocio comenzaron a caer, le salieron más competencias o gente con mejores emprendimientos y los acabaron. Y con mayor constancia seguramente. Y dices, no, es que yo no tengo capital, no, yo no tengo eso, pero se quedó. No buscó todas las formas y todos los recursos que hay que... y ahí entra esa otra parte, la de crear. Hay que crear, como nos decías, con presupuestos, con financiaciones. No es solo crear, pues, tener una idea. Sí, por eso te decía que más que una estrategia que tenga un orden lógico, porque lo tiene, lo puedes acomodar a como se te estén presentando las circunstancias. Entonces, el emprender también es un trabajo constante y diario. ¿Por qué? Porque en eso también está en buscar otras opciones o ser tan único que tu producto realmente sobresalga del resto del mercado. Bueno, entonces ahí nos falta la O de operar. Bueno, digamos que ahí venimos a una conclusión y es cómo hago realidad mi negocio, cómo lo opero. Operar habla más que solo ejecutar. Operar es cómo realizo el negocio, cómo realmente hago unas fases dentro del negocio, cómo voy obteniendo cada nivel necesario para cada situación. A veces las empresas o incluso las personas planeamos mucho, pero cuando decimos listo, pongámoslo en marcha, no sabemos ni siquiera cómo, o ni siquiera tenemos el atrevimiento de cómo hacerlo. Entonces, la operación incluso es más complicada incluso que el mismo planeamiento, porque tú puedes planear 1000 cosas, pero realmente cuando lo vas a poner en ejecución te vas a dar cuenta que te faltó mucho más planeamiento y más en el camino te vas a dar cuenta que te faltan más herramientas para poderlo hacer realidad. Entonces digamos que también es un punto clave el operar, y el operar, más que seguir con el tema de la pandemia, nos damos cuenta que realmente tenemos que tener varios caminos o varios puntos donde podamos desarrollar una idea sin que nos estanquemos. Si nos presenta un obstáculo A, ¿cómo sortearlo por una ruta B? ¿Cómo llegar al siguiente punto si el camino que pensamos que era efectivo no se nos da? Pero no quedarnos estancados. El operar, dices, es la constancia. Es la constancia. Constancia en todo el proceso. En toda la ejecución del proceso. Desde el inicio. O sea, desde crear, usted tiene que tener constancia. Si se va a reinventar, constancia. Si va a emprender, constancia. Y si va a operar, ni se diga. Y si lo vemos por ese lado, es más lineal y hace trazabilidad con todos, porque en todo momento estás operando. Estás operando. Pero es el momento de cómo lo haces. Muchas empresas manejan un tema de flujogramas y realmente, si haces un buen flujograma, vas a saber qué hacer cuando se me presente un inconveniente. Pero entre más inconvenientes tengas planeado, de seguro tu operación va a ser más eficiente. Luis, la implementación, digamos, de toda esta estrategia, creo,
Lo ideal es desde el comienzo, desde yo tengo la idea, Desde el punto empiezo cero. desde el punto cero, Claro. empezar a generar cada paso. Lo ideal sería eso, ¿cierto? Que tú digas, bueno, tengo esta idea, quiero desarrollarla, tengo este sueño, ¿cómo hago? Entonces, sí, plantear un buen planeamiento, sentarnos con los especialistas necesarios para que arranquemos bien. Ah, no, ya lo tengo en proceso, ya desarrollé, ya llevo 5 años con esto, pero quiero hacer más o quiero mejorarlo, también nos podemos subir en ese Entonces punto. ahí entramos en la reinventar, Podemos arrancamos hacer en el reinventar, sí. arrancamos en reinventar. Entonces, si yo quiero organizar mi estrategia en mi emprendimiento, en mi empresa, ¿cómo te busco? Claro que sí, estamos en Instagram como @creo.col. Igual nos puedes escribir ahí. ¿Cuál es la idea? Primero asesorarte. Igual, como digo yo, un café con un amigo no sobra, pero podemos primero hacer una buena lluvia de ideas, primero buscar ese objetivo que se te está truncando y 3, realmente generarte unas líneas de asesoría que sean efectivas. No que vayas y consultes a 20 especialistas aleatoriamente, pero que no estén enfocados en lo que tú quieres. La idea sí es construir sobre lo construido si ya lo tienes, o armar unas buenas bases para que realmente montes un buen edificio que sea próspero para ti. Luis, mil gracias. No, a ti, Te como siempre, la agradecemos invitación. mucho esta estrategia, creo, que con seguridad le va a servir a muchas personas. Claro que sí. La invitación es a eso, que no nos quedemos solo en el sueño. Creémoslo. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver en nuestra página www.mercadeoconvoz.com y en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a Vica Producciones y Víctor Correa Pil por facilitarnos este espacio para estar y compartir con ustedes. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.